En este vídeo vamos a analizar varios conceptos clave relacionados con las pruebas de resiliencia y recuperación dentro de la arquitectura de seguridad. Los ejercicios de mesa, la conmutación por error, las simulaciones y el procesamiento paralelo. Estos mecanismos permiten validar la capacidad de una organización para responder ante incidentes, mantener la disponibilidad y garantizar la continuidad operativa. Los ejercicios de mesa son ejercicios de simulación no técnicos, realizados en un entorno de reunión donde los equipos revisan paso a paso cómo responderían ante un incidente. Durante un ejercicio de mesa, se presenta un escenario hipotético. Los equipos explican qué acciones tomarían. Se revisan roles, responsabilidades y procedimientos. Se identifican brechas en los planes de continuidad y recuperación. Su objetivo es evaluar la preparación organizativa sin interrumpir sistemas reales. Permite validar planes de continuidad del negocio, planes de recuperación ante desastres, procedimientos de emergencia, coordinación entre equipos. Los Tabletop Exercises ayudan a detectar fallos de comunicación, procesos incompletos o dependencias no documentadas antes de un incidente real. El failover o conmutación por fallo es el proceso mediante el cual un sistema transfiere automáticamente sus operaciones a un recurso o ubicación redundante cuando ocurre un fallo. Su propósito es garantizar continuidad del servicio, disponibilidad inmediata, reducción del tiempo de inactividad. El failover puede ocurrir entre servidores, bases de datos, centros de datos, regiones en la nube o sistemas multinube. En pruebas de resiliencia, el failover se evalúa para confirmar que la conmutación ocurre sin intervención manual. Los sistemas secundarios están sincronizados. El Recovery Time Objective y el Recovery Point Objective se cumplen. No se pierden transacciones críticas. Es una de las pruebas más importantes en entornos de alta disponibilidad. Los ejercicios de simulación son pruebas más realistas que los ejercicios de mesa o tabletop, ya que emulan condiciones reales de fallo, pero sin afectar la operación en producción. Una simulación puede incluir fallos de red, caída de servidores, pérdida de energía, ataques cibernéticos controlados, interrupción de servicios críticos. El objetivo es validar la respuesta técnica del personal, la eficacia de los procedimientos, la capacidad de recuperación de los sistemas y la coordinación entre equipos técnicos y de negocio. A diferencia de los tabletop, las simulaciones requieren interacción técnica real, aunque se realiza en entornos controlados. El procesamiento paralelo es un tipo de prueba en el que los sistemas de recuperación se ejecutan en paralelo con los sistemas de producción, procesando las mismas transacciones o cargas de trabajo, pero sin reemplazar al sistema principal. Su propósito es verificar que el sitio secundario puede manejar la carga real. Los datos están correctamente sincronizados. Los procesos funcionan como en producción. El rendimiento es adecuado para un failover real. Este tipo de prueba es especialmente útil en hot sites, sistemas multinube, arquitecturas de alta disponibilidad y entornos financieros o críticos. El procesamiento en paralelo permite validar la capacidad operativa sin interrumpir el servicio, lo que lo convierte en una prueba de alto valor para organizaciones que no pueden permitirse tiempos de inactividad. En general, el procesamiento en paralelo es la prueba más cara, pero no necesariamente la que implica mayores riesgos para el sistema principal, porque aunque usa cargas reales, no sustituye ni interfiere directamente con el entorno de producción, sino que lo replica en paralelo. En resumen, los ejercicios de mesa validan procedimientos y roles sin afectar sistemas reales. La conmutación por fallo garantiza continuidad automática mediante recursos redundantes. Las simulaciones reproducen fallos reales en entornos controlados para evaluar respuesta técnica.
y el procesamiento en paralelo ejecuta sistemas de recuperación en paralelo para validar capacidad real sin interrumpir producción.